Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche Compuenui, estamos aquí en Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, la edición que corresponde a las 19 horas de este día, viernes 18 de febrero. Damos paso a la primera información del día. Autoridades de la Universidad Nacional del Comahue comentaron que hubo una reducción en el nivel de inscriptos del ciclo lectivo 2022. En el análisis pudieron observar que esto se dio a raíz de diferentes factores, como ser que muchos estudiantes de otros puntos del país no encontraron un alquiler accesible para poder realizar la cursada presencial. Sin embargo, se notó un buen nivel de inscriptos en los primeros años de las carreras, ya que hubieron muchas reinscripciones de alumnos que el año pasado no pudieron cursar por el tema de la pandemia. Las inscripciones ya se encuentran finalizadas y los cursos de ingresos ya comenzaron su etapa definitoria. Sí, ha habido una reducción en el número de inscriptos para este año. Lo que pasa es que seguramente habrá muchos reinscriptos del año pasado, con lo cual nuestros primeros años de las distintas carreras van a tener una matrícula relativamente alta. Algunos de los problemas que hemos detectado por la baja de la matrícula de este año, por ejemplo, es gente que quería venir a estudiar a Bariloche y con el tema de la imposibilidad de conseguir alquileres razonables, han desistido. Nosotros tenemos residencias estudiantiles, pero que no tienen el número de plazas que pudiera atender esa demanda, ¿no? Las dos más requeridas son la licenciatura en enfermería y el profesorado en educación física, y luego biología, la licenciatura. Después sigue en orden de importancia, de abundancia de inscripciones las distintas ingenierías, y después nuestros otros profesorados de matemática, biología, la carrera de acuicultura, son las que han tenido una menor matrícula, ¿no? Pero en torno a lo de otros años siempre. La preinscripción y la inscripción ya vencieron a fin de la semana pasada, así que salvo alguna excepción que pudiera justificarse, la inscripción a las carreras ya está cerrada. Para nuevos estudiantes, para quienes ya venían cursando, entiendo que podrían reinscribirse porque ya son alumnos de la universidad. El año 2022 llega lleno de capacitaciones y charlas para la Comisaría de la Familia. Personal de la institución anticipó que en el mes de marzo viene cargado de actividades en donde resaltaron el evento del Día de la Mujer, el 8, en el Centro Cívico. Los días 9 y 11 se brindarán una capacitación interfuerza para el área de género de Gendarmería Nacional, donde se tratarán temas como primeros auxilios psicológicos. Asimismo, se viene el inicio de clases, por la cual ya hay muchas escuelas interesadas en que la comisaría brinde sus charlas para los niños de primarias, secundarias e incluso terciarios. Tenemos varias capacitaciones, tenemos para marzo muchísimas actividades por el Día de la Mujer, que lo hacemos esta vez en conjuntos con Norma Taboada, con la concejal. La vamos a hacer el 8 de marzo en el Centro Cívico. Después 9 y 11 tenemos una capacitación con el equipo técnico de Gendarmería Nacional para todas las fuerzas. Es una capacitación interfuerza y para el área de género, para todas las personas que están en el área de género, que trabajan en esa área. Se va a dar PAP, que es primeros auxilios psicológicos, y después todo lo que es violencia de género, perspectiva de género y también violencia intrafamiliar. Tenemos muchísimas actividades, más capacitaciones de marzo y los colegios. Para marzo ya empiezan a iniciar los colegios, entonces ya en los colegios ya comienza todo, las charlas que por ahí tenemos proyectadas para tanto primaria, nivel primario, nivel secundario, y después teníamos algo proyectado que bueno, estaba por terminar de surgir en algún terciario acá de la ciudad. Así que estamos, la verdad, bastante agradecidos por la respuesta que tenemos, ¿no? de la comunidad en general, que se da este lugar de abrir un espacio para poder
plantear toda esta legislación y toda esta temática que es la que trabajamos habitualmente nosotros acá en la unidad. Más allá de esta agenda y trabajo que van a realizar con otras instituciones, hay un espacio para quien quiera solicitar capacitaciones. ¿Está esa posibilidad por lo menos para este año? Sí. Cuando se comunican, siempre hacemos un lugarcito, vamos acomodando la agenda, así que quienes quieran recibir las capacitaciones son bienvenidos, se comunican con nosotros. El área de capacitación está de lunes a viernes de 8 a 14. Igualmente acá en la comisaría, lógicamente estamos las 24 horas, pero si por ahí fuera de ese horario que está el área de capacitación se pueden acercar igual, coordinamos, después nosotros nos comunicamos con ellos, sí, siempre está disponible las 24 horas para cualquier consulta respecto a esto, ¿no es cierto? Para pedir algún tipo de charla, una capacitación sobre esto. Está totalmente disponible en la unidad porque nuestros propios compañeros agendan los números, toman el recado y después desde el área de capacitación nos comunicamos con ellos, sí, es importantísimo. La comunidad mapuche Peumayén del Alto Río Percy en Chubut se conformó hace poco tiempo en la localidad de Esquel con integrantes de familias originarias del lugar y están solicitando ser reconocidos como primeros pobladores con todos los derechos correspondientes. Informaron que iniciaron su reclamo de tierras en conjunto con otras comunidades que los van apoyando. Pretenden que los dejen vivir de los animales y las cosechas propias del lugar. De la tierra, como sabemos de nosotros matamos el campo, la tierra, y nos dejan utilizar como los animales. Nosotros estamos en la guerra porque el verano el pasto, la agua, los animales están graves. Por eso que están corriendo de los lugares ancestrales de nuestro abuelo, de nuestro padre. Es un ganado grande que nosotros estamos preparando este campo porque es una vida de nosotros, es nuestro, no tiene otro nombre. Vamos para adelante ahora con la comunidad, nosotros se podría lograr eso. Y que nos escuchen, que nos den respuesta. Eso, nos aliamos de todo, dejamos siempre. Nosotros nosotros también, cuando va a venir de nuestra razón siempre. Es eso. Bueno, ahora nos enfrentamos a la comunidad, ¿qué pasa? ¿Cuántas familias son? Son una familia muy grande ahí, en la parroquial, de gente, para nosotros también, que tenían territorio ahí, familia caliente. Y bueno, ya también se dio, así que no voy por la noche. La comunidad de peso es la comunidad antigua ancestral y que hoy lo están cambiando la comunidad reacción y no es así. Es una forma real. Y nosotros que va a llegar a estar, yo no quiero decir eso, pero en verdad no más. Si no, arriba de aquí ya se sube también, pero no que con la pretensión de siempre que lo hombre que me lleve, siempre lo que falta por ahí. Así que el territorio está buscando esto de una ciudad que bastante delegado. Ahora, la creación de la comunidad de Perú, sí, eso viene se va a aclarar eso en lograr, ¿no? Comunidad, ¿cómo era antes de que se genera el mecanismo donde estaban acceso y el mecanismo estaba de todo el portavoz después de la año 37 que nos quisimos sacar de ahí. Bueno, vino estaba hablando de la familia de Perú para que nos saquen con familia y lugares que pasó todo. Y bueno, que vamos a construirse de campo de cheque. Eso fue diciendo que este poblador y
nosotros aquí, yo tengo eso, y claro, respetamos los insumos de la capitalidad. Porque cuando hay ovejas, las vacas, nosotros nos damos nosotros. Si no nos sacan todo el campo, nos dejan tener la ropa, no tenemos que tener por qué, y eso es lo que nos tenemos nosotros. Y sea nuestro hijo, los nietos, eso es lo que tenemos. Tengo la mano, tengo la conoce también de la campo, historia como que está por ahí, se ve la tierra de mi padre, vamos a felicitar a la tierra, que tengo una solicitud para poder la comunicación y no. Ahí pasaban las palabras de Aníbal Payacán, un integrante de la comunidad Peumayén. Damos paso a otra información. Desde la Escuela Municipal de Arte La Llave apoyaron la geolocación de murales y grafitis que se realizó por parte de una docente con el fin de que ciudadanos locales y turistas puedan disfrutar de este arte. Ya son más de 150 los murales relevados y aún quedan muchos más en espera. Los mismos pueden ser vistos en las páginas web de la Municipalidad de Bariloche o también en las del Emprotur. La página del Emprotur es www.barilocheturismo.gov.ar. Es el corazón cultural de Bariloche, así que los que todavía piensan que queda lejos, no es cierto, queda re cerca, se puede estacionar en la puerta y hay un montón de cosas lindas para hacer. Muy bien, y pasando ya al otro tema, Alejandra, nos contaba o adelantaba que se hizo un trabajo de mapeo, también de registros de murales y grafitis de la ciudad. Sí, esa fue una tarea titánica de Viviana, que bueno, era un sueño que ella tenía y también, digamos, cuando ella me presentó el proyecto me pareció muy importante apoyarla y decirle que claro, que cómo le íbamos a decir que no, digamos, una idea tan interesante. Ella hizo un relevamiento de murales y grafitis de la ciudad, contactó a los autores, contactó eventualmente a los dueños de las propiedades cuando no están en espacios públicos y a partir de ahí se hizo este mapeo, o sea, se geolocalizó cada uno de los murales y se cuenta una breve historia de cuál es el origen y quiénes son los autores, y lo que también me parece importante es que están los datos de contacto de los artistas que los hicieron, y eso también, la idea de eso es que se pueda facilitar también un intercambio, ¿no? Desde lo laboral, desde lo económico, de que alguna persona vea ese mural y diga, bueno, quiero algo así, y pueda contactar a ese artista también, y ahí como fortalecer o fomentar la generación de trabajos, ¿no? Entonces es como que se por todos lados, y la verdad que hay ya 150 murales relevados, pero lo cierto es que ya hay un montón más que están en lista de espera para entrar y van a ir sumándose a esta página a medida que vayan apareciendo. Por supuesto, nosotros lo que hicimos fue poner en valor murales que tuviesen un mensaje que compartíamos y que queríamos apoyar en su difusión, y que estuviesen hechos en espacios autorizados, ya sea espacios públicos autorizados o espacios privados autorizados, ¿sí? O sea, para diferenciar, a veces por ahí me dicen, bueno, pero los grafitis y el vandalismo, bueno, de eso ahí no nos metimos, ¿no? Cada mural tiene un mensaje y entonces nos parecía muy importante ponerlo en valor, y sí, claro, también para los barilochenses, porque al menos yo, después de que vi toda esa cantidad de murales, cuando voy por la calle ya voy como buscando, digo, acá está el que, o por acá debe estar ese otro que miré y me gustó. Creo que es muy interesante, que nos obliga o nos invita a tener otra mirada sobre la ciudad. Me pasó de encontrar en la foto justamente un mural y decir, esta maravilla, ¿dónde está? Y después ir a verlo a la realidad y decir, wow, claro, es todo esto, ¿no? Sí, así que me parece que es muy valiosa la idea, el proyecto, y el resultado es muy bueno. Entendemos que este mapeo, este relevamiento está disponible online, donde la gente puede acceder
para tener a mano la información y obviamente comenzar este recorrido de murales y grafitis. Sí, en principio está en la página de bariloche.gov.ar, o sea, la página oficial del municipio. Si no, si se pone mapeo de murales y grafitis Bariloche, aparece el link inmediatamente. Y otra manera es a través de la página del Emprotur, que lo tiene como sitios de interés, o sea, uno entra en los sitios de interés donde está la catedral y un montón, está también el mapeo de murales. Y si no, el mismo Emprotur tiene como un asistente virtual que si uno ahí escribe mapeo de murales, lo lleva inmediatamente a ese link para poder ver todas las fotos virtuales. Vamos a dar paso a un informe de Hispan TV. Tiene que ver con que el gobierno ruso ha destacado el fracaso de varios medios occidentales a los que nombra y acusa de desinformar para provocar una guerra entre Rusia y Ucrania. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharola, ha aclarado que la constante desinformación de medios y funcionarios estadounidenses, británicos y alemanes, entre otros, sobre una hipotética invasión rusa a Ucrania no ha logrado su objetivo de provocar una guerra entre Rusia y Ucrania. La tensión entre Rusia y Occidente con Ucrania en medio sigue escalando. Moscú denunció la ola de desinformación sobre una supuesta invasión rusa a Kiev. Varios medios occidentales aseguraron que dicho ataque estaba previsto entre el 15 y 16 de febrero. Desafortunadamente para muchos medios occidentales, esa guerra no se ha producido en los últimos días. Una vez más, sería divertido, pero estamos operando con lo que asusta al mundo entero, el concepto de guerra. Hicieron todo lo posible para propiciar una guerra entre ambos países, pero el supuesto ataque no se hizo realidad. Asimismo, Rusia aseguró que la exacerbación por parte de Estados Unidos de las tensiones en torno a Ucrania responde en parte a su deseo de bloquear la implementación del proyecto del gasoducto ruso Nord Stream 2. Otra razón es la cooperación entre los países rusos y europeos en el sector de energía, un obstáculo para Washington que necesita conquistar otro mercado, aún más el mercado del gas. Entonces, desestabilizar la situación en Ucrania a través de la cual nuestro gas fue suministrando a Europa ha sido en beneficio de Estados Unidos. Rusia chocó con la abierta desconfianza de la OTAN ante sus anuncios de retorno a sus cuarteles permanentes de unidades implicadas en los ejercicios conjuntos con Bielorrusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las puertas de la OTAN permanecerán abiertas para Ucrania. Todas esas declaraciones de Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN o un banquero, todavía estoy confundida, ya no nos interesan. No es una persona cuyas palabras serán tomadas en serio en Moscú, así que nos centraremos en un diálogo serio si nuestros socios occidentales están preparados para ello. En tal coyuntura, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, aprovechando la tensión, anunció que va a reforzar su presencia militar en el este de Europa. Este miércoles, las tropas norteamericanas comenzaron a establecer una base de operaciones en un aeródromo cerca de la ciudad de Samos, en el este de Polonia. Moscú denuncia estas medidas desestabilizadoras cerca de sus fronteras. Momento de irnos a una breve pausa aquí por el informativo. Ya regresamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro.
Fin de espacio publicitario. Continuando con más información, aquí por el canal 2 de Aire, canal 10 de ABC, la multisectorial contra la represión policial e institucional habló acerca de la conocida masacre del Alto, donde murieron 3 jóvenes de la ciudad. El camino fue largo y tedioso y aún no termina. Es así que hicieron referencia a la falta de investigación que hubo hasta el año 2013, cuando la procuradora Piccinini tuvo que nombrar a fiscales para reactivar la causa y llegar al juicio que se realizó en el año 2018 con una sentencia de 4 años de prisión. Hoy por hoy solicitan que estos 4 años sean cumplidos de manera efectiva y no en libertad. Cuando hablan de la cárcel efectiva para la cúpula policial, recordemos quiénes serían, ¿no?, estos condenados. Bueno, Víctor Cufré, que en su momento era el secretario de Seguridad, Argentino Hermosa y Villanova. Villanova, que eran jefes policiales de la Regional Tercera, todos de la cúpula policial. Esto también marca un hito en lo que también sabemos que es la policía de Río Negro. La policía de Río Negro tiene una nefasta historia en relación a sus políticas represivas. En su momento también está bueno recordar, en el 2010 ya la policía de Río Negro estaba siendo investigada por la defensora del pueblo en ese momento, Ana Piccinini. Entonces esto tiene que ver, por supuesto, con la masacre del Alto, por supuesto con el asesinato de nuestros pibes, pero también tiene que ver con esta memoria colectiva que hemos podido construir ante la indiferencia o la inacción decidida de un poder judicial que no toma cartas en el asunto. Tiene que ver con poner fin a una historia de impunidad, o por lo menos un punto en esta historia de impunidad policial que, bueno, sabemos que no paró en el 2010, que continúa. Y nuevamente lo que yo quiero rescatar, no estaríamos hablando de este 17 de junio que partió, que marcó un hito tremendo, ¿no?, un antes y un después en Bariloche y en la región. No estaríamos hablando de esto hoy si no hubiera sido por la lucha de Karina, de Carmen, de Mariela en su momento, de los familiares y de las organizaciones que acompañamos. Entonces, bueno, por supuesto, este documento tiene que ver con un decir basta, ¿no es cierto?, a esta historia de impunidad, de complicidades, pero también quiero rescatar esta memoria colectiva que construimos y que es necesaria para que bueno, la impunidad no sea la que se imponga. Desde el Consejo Municipal de Bariloche anunciaron que este año será trascendental, ya que se abocarán al tratamiento de 3 problemáticas centrales que atraviesa la ciudad: el transporte urbano de pasajeros, el vertedero municipal y la falta de tierras. En este sentido, comentaron que hay proyectos ingresados para solucionar estas problemáticas y que se espera el tratamiento de ellos. El Consejo ya avanzó en realizar sus comisiones permanentes, que son las que tenemos cotidianamente. Tenemos algunos ingresos de proyectos y tenemos algunos temas trascendentales que han quedado para trabajar en comisiones para este año, que tiene que ver con algunos con loteos sociales, esta propuesta que ha girado el Ejecutivo para el loteo de Las Morenas, justamente que ha ingresado para la declaración de interés de ese predio y la posibilidad de subdividirlo luego en loteos sociales. También el pliego para licitar el servicio del vertedero. Bueno, hay diferentes temas, algunos que tienen que ver con cuestiones tributarias y otras que tienen que ver más con lo social, pero en definitiva hay alrededor de casi 90 proyectos que ya están en tratamiento, que venían de la gestión anterior, o sea, del año pasado, y que
bueno, están tratándose en las diferentes comisiones. Más proyectos que entendemos en el transcurso de los meses se van a ir sumando. Sí, más los que ya han ingresado, o sea, que toman estado parlamentario en la primera sesión, han ingresado ayer mismo 2 ampliaciones presupuestarias por la llegada de unos fondos de nación para determinadas obras. Bueno, van ingresando y hasta el martes, antes de la sesión, puede ingresar para la primera la toma de estado parlamentaria. ¿Cuáles serían como los temas principales, los lineamientos de trabajo para este año, pensando en la gran responsabilidad que tiene el Consejo Deliberante para nuestra ciudad? Este año el Consejo tiene 2 o 3 proyectos que están, o discusiones que están en el seno de las comisiones, que tienen que ver con 3 temas trascendentales y que son estructurales para nuestra ciudad. Uno es el transporte público de pasajeros. El miércoles estaremos recibiendo la multisectorial y estamos con algunos proyectos que ingresó en su momento el Ejecutivo y que creo que me parece que este año va a ser más que nunca abocado a ese tema. Luego el vertedero municipal, que todos nosotros sabemos que necesitamos un cambio estructural en el mismo. También hay un proyecto que ingresó para tratarse sobre ese tema, que va a generar obviamente mucho debate entre los bloques. Y luego la posibilidad, obviamente, otro problema estructural que nos aqueja, que es la falta de vivienda o de tierra para todos nuestros vecinos, y ahí hay 2 o 3 proyectos que tienen que ver con loteos sociales y con soluciones habitacionales. Así que me parece que este año va a ser un año con temas muy fuertes, muy trascendentales, y obviamente que son temas que la sociedad incluso nos está pidiendo una resolución profunda. Así que bueno, bienvenido sea ese debate y bueno, vamos a ir acercando las posiciones para generar ese consenso, porque para eso obviamente está el Consejo Deliberante. El nuevo equipo de trabajo que tiene el barrio Alun Ruca desde noviembre del año pasado comenzó sus trabajos en el barrio. La comisión está integrada por Miriam Hernández como principal referente, Laura Rodríguez, Adriana Borges como secretaria y Leticia Inalef como tesorera. Remarcaron que en un principio comenzaron a trabajar con el tema de los módulos navideños y las reuniones de presentación con diferentes organismos municipales y provinciales. También la referente aprovechó para anunciar y convocar a los vecinos a completar los formularios del Plan Calor Garrafas de la provincia y que quedó a disposición de todos los vecinos. Desde noviembre del año pasado esta parte, cómo están trabajando y obviamente cuál es el ánimo de los vecinos, ¿no? Teniendo en cuenta esta nueva comisión de trabajo. Mira, los vecinos están muy contentos de esta comisión, porque bueno, apenas arrancamos en noviembre y ya en diciembre empezamos a trabajar con el tema de los módulos, navideños, el tema del pan dulce, de armar en el barrio el Papá Noel. Y bueno, y así se ha ido, hemos ido trabajando mucho porque hemos tenido también muchas reuniones con distintos organismos, hacernos la presentación, ya que somos oficiales, digamos. Entonces fuimos en cada organismo y bueno, empezamos a trabajar enseguida, al toque, así. Y bueno, estamos, y el vecino está muy contento. Bueno, ¿quiénes integran la comisión y más o menos en qué se han definido los roles? Sería yo la referente, Miriam Hernández, la vice referente, digamos, Laura Rodríguez. Después tenemos la secretaria, Adriana Borges, y la tesorera, Leticia Inalef. Es una comisión bien armada, tenemos 12 integrantes. Ya se comenzó desde la provincia de Río Negro con el Plan Calor 2022. Sí, ya arrancamos con el tema de las planillas para el gas. El vecino se tiene que acercar a buscar una planilla, llenarla y en eso también tiene que adjuntar fotocopias de DNI, donde esté el domicilio, que sea dentro del barrio, y bueno, y después, bueno, si tienen alguien con discapacidad o jubilados, pero sí, es una tarea bien ardua. ¿Algo más deben saber los vecinos acerca de este Plan Calor garrafas? Sí, que bueno, para los vecinos de Alun Ruca, que soy la única referente, que soy la que lleva que recibe y entrega las planillas a la delegada del gas. Eso quería informarle a los vecinos, porque bueno,
también, nada, quería agradecer a la anterior referente, Cecilia Betancourt, por todo lo que hizo hasta este momento. Ella estuvo como 5 años, una cosa así. Así que bueno, agradecerle todo lo que hizo de parte de esta comisión. Bueno, la clave también para la gestión de ustedes es el acompañamiento de los vecinos, ¿no? Sí, sí, totalmente. El vecino, cuando ve que hay trabajo, cuando ve que empiezas a trabajar, el vecino se acopla, digamos. Pero lo que querían era eso, que se trabaje en el barrio, que se hagan cosas y que ellos empiecen a ver, ¿no? Esto, por ejemplo, que hicimos hoy, ya nos vieron en la calle, bueno, empezaron a preguntarnos, salieron también a contarnos cuáles son sus problemas que tienen. Gracias, y no sé si hay algo más que ustedes quieran compartir o informar a las familias aquí de la Lunruca y a los vecinos en general. Sí, que estamos abiertos a todo lo que el vecino requiere. También cualquier consulta lo pueden hacer al privado. Estamos para responder todo lo que el vecino necesita. Esperemos que la próxima vez que los convoquemos sea para la regularización, que le digamos ya está lista la regularización. Así que bueno, les agradezco muchísimo esta nota. Damos paso a una información en el ámbito internacional. En Venezuela, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional debatió los planes de agresión del ejército de Argentina. Tras revelaciones de Portal Web Argentina que involucran altos jefes militares en plan para invadir Venezuela en el año 2019. La Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional discutió en una sesión plenaria la situación. Tras las revelaciones de un portal web argentino que involucran a altos jefes militares en un plan para invadir Venezuela en 2019, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional discutió en una sesión plenaria la situación. Se nos describe un problema de seguridad y defensa, porque hay una operación militar que no ha terminado. ¿Qué carta bajo las mangas tendrán los gringos ahorita, el imperio norteamericano? Ya el presidente Nicolás Maduro calificó de muy grave la revelación periodística que indica que jefes militares argentinos en tiempos de Mauricio Macri, pero todavía en actividad en el actual gobierno de Alberto Fernández, planearon un despliegue militar en Venezuela, justo cuando reciaba la estrategia de la Casa Blanca contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el intento de irrupción por la frontera desde Colombia. Que al final el tema no es ni siquiera Paleo, no es ni siquiera el alto mando militar argentino, no es ni siquiera Macri. El tema, lógicamente, es las doctrinas que están detrás de esto. Es decir, la actuación desde Macri como presidente de la República, Paleo como general de una fuerza de tarea y el plan Puma, es solo una consecuencia de una doctrina de seguridad. Para este diputado de la Comisión de Seguridad y Defensa no se debe perder de vista que los militares argentinos que planearon la invasión lo hicieron como parte de una operación encubierta dirigida por los Estados Unidos. Es decir, una Black Operation, donde los Estados Unidos asumen el papel de yo no fui. Eso es Argentina, eso es Colombia, eso es Brasil, pero yo no tengo nada que ver. No, sí tiene que ver indudablemente, porque además, ahí es donde hay que cruzarlo además, con las declaraciones del entonces jefe del Comando Sur, Gray Fuller, que había hablado de la necesidad de intervenir ante el peligro de lo que significaba Venezuela. Entonces, estamos viendo cómo todas las piezas encajan en este rompecabezas y los Estados Unidos siguen manteniendo la posición de que no tiene nada que ver en esto cuando sí está actuando detrás. La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá explicaciones al gobierno argentino sobre este plan de oficiales activos que en el 2019 planeaban plegarse a una invasión contra Venezuela, y además la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional seguirá adelante con la discusión a fondo de este tema. Ahí pasaba el informe de Hispan TV. Nos vamos a una última pausa aquí en el informativo, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio.
aquí en el corazón del barrio Alborada. Pero no fue el momento y quedó abandonado por 3 décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche, recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor, pero con una nueva mirada más integral, lo deportivo, pero también lo social y lo cultural. Hoy cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el último bloque de Muley Zungu con más información. Desde el área de discapacidad de la Municipalidad de Bariloche anunciaron una serie de actividades que estarán desarrollando a lo largo de los meses. En el mes de marzo se realizarán talleres para el trabajo de habilidades sociales. Resaltaron la importancia de realizar estos talleres y crear grupos de pertenencias para personas que no concurran a otras instituciones o talleres. Y en el mes de abril dictarán una capacitación a las comisarías en donde tratarán las discapacidades no evidentes como el autismo y cómo es su tratamiento para generar mayor inclusión. Tenemos de hecho previstas para el mes de abril, en el contexto del Día Internacional de Autismo, capacitación para el personal policial para poder detectar aquellas discapacidades que no son evidentes. El autismo no se ve a simple vista y muchos de los que en algún momento fueron pequeños niños hoy ya son jóvenes que comienzan a salir a la vía pública, a manejar un poco de autonomía, ya apartados de las familias, y para facilitar esa transición, ¿no?, de la dependencia familiar a la autonomía, necesitamos que el personal policial de la ciudad esté capacitado en cómo detectar esas discapacidades que a simple vista no se ven, porque esta persona no me está mirando a los ojos, porque se asusta si le hablo fuerte, para dar mayor seguridad. Están ellos muy entusiasmados con recibir la capacitación, se va a dar a todas las comisarías de la ciudad, y también en atención inclusiva, reforzando siempre la responsabilidad que tienen aquellas personas que a su cargo tienen la función de dar información a la comunidad, que sea esa información comprensible a cualquier tipo de personas. Eso es la atención inclusiva. Entonces vamos a dar pautas para poder brindarle herramientas al personal policial sobre cómo atender de forma inclusiva a cualquier persona que se acerque a las dependencias, aquellos que están en mostradores y aquellos que están en servicio en la calle. ¿Esto involucra a todas las comisarías o dependencias policiales de la ciudad? De la ciudad, sí, a las comisarías de la ciudad. Creo que habíamos contado 7 para capacitar. Comienzan en marzo también talleres
de trabajo de habilidades sociales, los vamos a difundir prontamente. Las familias ya pueden comenzar a inscribir aquellas y las personas con discapacidad que se manejen en forma autónoma lo pueden hacer ellas mismas en estos talleres que va a brindar el municipio para trabajo de habilidades sociales, para crear grupos de pertenencia en el contexto de actividades de participación ciudadana. Van a comenzar en marzo, los vamos a realizar en la Biblioteca Raúl Alfonsín los días sábados de 10 a 12:30 horas, abierto a aquellas personas que no se encuentran en otra institución donde puedan relacionarse socialmente, aquellos jóvenes que estén excluidos de ámbitos educativos, que no asistan a un taller de oficios. Bueno, se da otra alternativa porque llega un momento en que las personas con discapacidad se encuentran limitadas en lo social al entorno familiar. Entonces, bueno, esta creación de grupos de pertenencia con dos orientaciones iniciales, una revista, ¿sí?, que luego va a ser difundida a la comunidad, y por otro lado un taller de cortos, porque hay muchos que tienen esta vocación de actuar, dar esta posibilidad de desarrollar esas habilidades en un contexto cuidado, con un equipo técnico que esté dando el soporte, que esté realizando aquellas adecuaciones que son necesarias para que todos los que participen puedan aprovechar y disfrutar estos talleres. El Papa Francisco emitió un saludo a través de un video para la Fundación San José Obrero, en donde resaltó la importancia de la construcción que hacen los jóvenes en estos tiempos difíciles donde prevalece siempre la destrucción y las guerras. Fernando Fernández Herrero resaltó que el saludo fue un gran golpe emocional para los integrantes de la Fundación y que lo recibieron con mucho orgullo. Con una alegría enorme. Imagínate que es una persona, digamos, desde el punto de vista político, una de las primeras personas más importantes del mundo que hable del San José Obrero, de la fábrica de futuro. Es un golpe emocional muy fuerte. Aparte, nosotros venimos del trabajo salesiano dentro de la parroquia San Cayetano de Frutillar. Así que también hay un doble peso para nosotros, ¿no? A través de un amigo en común que trabaja acá en la Fundación, que es Martín de Chiara, que lo conoce, que Bergoglio, siendo Bergoglio, lo ordenó a él, en su momento sacerdote. Le venía contando Martín lo que estaba pasando acá. Y bueno, Francisco nos mandó un saludo, haciendo hincapié, invito a toda la gente a escuchar el mensaje que está en las redes sociales, ¿no? El saludo del Papa Francisco a la Fundación San José Obrero, haciendo hincapié en qué importante es torcer la dinámica en la que socialmente estamos ahogándonos, que es usar siempre la destrucción del otro, ¿no? Él lo habla desde el lado de la política, desde el lado de las guerras, y entonces cuando uno ve jóvenes construyendo, y acá si uno hace un raconto de las imágenes de los últimos años, lo que más se ve es chicos construyendo espacios, construyendo camas, construyendo un portón, construyendo pan, siempre es construyendo, por eso es la fábrica. Entonces dice qué importante es usar el construir, no el destruir, porque es la única forma. Él dice es lo que vale en la vida es eso, es construir, no es destruir. Así que la verdad que nos dio un empujón enorme. Creo que tiene que ver con esto de que estamos hablando del modelo, ¿no? En un mundo en el que lo negativo, la mala fama de los jóvenes, el no futuro es lo que prevalece siempre en los mensajes. Nos parece que en definitiva esa preferencia, decir voy a detenerme unos minutos para grabar un mensaje para este grupo de locos que está en el Alto de Bariloche, en la Argentina, tiene que ver con que él, ante el relato de lo que estaba pasando acá, entendió que está pasando algo que es muy interesante y que hay que empezar a replicarlo en otros lugares, porque tenemos que empezar a darle prioridad a los jóvenes, tenemos que empezar a ponerlos como prioridad de la vida social, en serio, no de discurso solamente, no de gacetilla de prensa, en serio. Y eso se logra con tiempo, espacio y presupuesto. Si no hay presupuesto, si no hay tiempo que le dediquemos a compartir y si no hay espacio, es todo mentira.
Y es la forma, creemos, de cambiar el futuro. El futuro lo construyen los jóvenes. O sea, el mundo que va a ser dentro de 10 años es el mundo que están haciendo las personas de hoy, 18, 20 años. Los que tenemos más de 40 y pico ya está, tuvimos nuestra oportunidad. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo ayudar, cómo acompañar. Quiero saludar a los chicos y las chicas de la Fundación San José Obrero y a los que dirigen la fábrica del futuro. Me enteré del trabajo que están haciendo con los jóvenes de los barrios humildes del Alto Bariloche. Gracias, muchas gracias. Y también escuché que este año van a comenzar a hacer escuela de gestión sociolaboral en la provincia de Río Negro. Los felicito y sigan hacia adelante, porque en la vida lo que vale es construir. Miremos lo que está pasando en el mundo. Las guerras destruyen continuamente. En los países a veces los partidos políticos se destruyen entre ellos y destruyen la patria. La destrucción es quizás el recurso más fácil que tenemos en la mano. Y cuando veo que hay un grupo de gente y de jóvenes que trabajan por construir algo, construir un futuro, eso me llena de consuelo y de alegría. Sigan adelante, que Dios los bendiga. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. En la primera reunión del año, el Comité Provincial para el Abordaje Integral de las Políticas Públicas con Perspectivas de Género y Diversidad abordó los temas centrales para el trabajo articulado en el año 2022. Por un lado, las y los referentes de cada Ministerio y Secretaría de Estado acordaron las problemáticas a priorizar y estrategias de trabajo para continuar fomentando la creación de programas y actividades interministeriales. Asimismo, se pusieron en común las acciones y experiencias que se vienen llevando adelante. Bueno, sí, hoy fue la primera reunión del año, la reunión ampliada en donde hubo participación de referentes de cada uno de los ministerios que conforman este comité, y la reunión consistió en pensar y definir cuál va a ser la agenda de trabajo que nos vamos a dar para todos los organismos de la provincia, definiendo entonces cuáles son las problemáticas que vamos a priorizar y cómo va a ser la estrategia de trabajo para empezar a pensar siempre en función de generar propuestas que sean multiagenciales. Sí, estuvimos reflexionando también en cuál va a ser las acciones que se generen entonces desde la provincia para el 8 de marzo y definiendo entonces cuál va a ser la agenda, sobre todo de visibilización y de reflexión en ese día. Estuvimos también trabajando en cómo venimos implementando la ley Micaela, tanto en lo que tiene que ver con los equipos técnicos y también las autoridades, y definiendo entonces cuáles van a ser los ejes sobre los que vamos a trabajar este año, que acordamos que vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con violencia en el ámbito de trabajo, principalmente la primera mitad del año. Antes de finalizar nuestra programación, vamos a dar paso a las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 18 de febrero. Botánica Quebec en Moreno 55, Cumbre 2 en Gallardo 701 y Farmacia Ruta 42 en Monteverde y Buenos Aires, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno: Farmacia Botánica en Moreno 55, Farmacia Cumbre 2 en Gallardo 701 y Farmacia Ruta 42 en Monteverde y Buenos Aires, que está abierta hasta las 23 horas. Damos por finalizado el informativo de este viernes. Dejamos a todos en la programación de Walkington y deseamos que todos tengan un muy buen fin de semana. Memoria Compuche, Compu Lamuen, Capeo Cayal.